encantados de siempre tenerles a ustedes estas conversaciones, sobre todo en este año que se lo estamos dedicando a la movilidad, como se han dado ustedes cuenta en este par de meses que hemos avanzado en este 2024. Y hoy tenemos a la doctora Leida Camacho Bermúdez con nosotros, como la anunciamos al principio, médico fisiatra, algólogo con estudios de subespecialidad, fisiólogo del entrenamiento. Tanto que se habla del dolor, tanto que se conversa y con tanta influencia que tenemos por la internet, pues que habla sobre esa movilidad y cómo pues tratar el dolor. Es usted invitado hoy porque precisamente estamos viendo muchas personas que están realizando ejercicios que nunca han hecho. Léase, por ejemplo, estoy viendo muchos lesionados en la piscina de rodilla por el pádel, estoy viendo muchas personas que están tomando también las carreteras y entonces rodillas también, tobillos, y recurren siempre a unos médicos brujos que salen en las redes sociales. Bienvenida, Leida Camacho. Bienvenida, doctora. Bueno, en sus años de experiencia, por ejemplo, en Maracaibo, ¿cuáles son las lesiones más comunes o las enfermedades que son más comunes que ustedes reportan ahí en Urficar? Bueno, va a depender de la edad del paciente. Uh-huh. Por lo menos nosotros, nuestra unidad, te puedo hablar de la unidad y del hospital. Claro, claro. ¿Okay? En la unidad, que es la Urficar, que es una privada, vemos sobre todo adultos mayores. Uh-huh. Bueno, rodillas, caderas, columnas, sí. Son las más frecuentes, tanto columna cervical como lumbar. Eso es en cuanto a adulto mayor. Uh-huh. En adultos medios, adultos contemporáneos, sobre todo es dolor lumbar y hombros. La baja espalda. Yo escucho mucho en las clases de yoga, pues por supuesto que también estoy tratando de flexibilizarme un poco más. Hablan mucho de baja espalda. Exacto. Sí, columna lumbar. Columna lumbar. Bueno, porque esta es el área de la columna que es más móvil, por eso es que se afecta más y los posicionamientos que hacemos en el momento de tomar un peso no son los más idóneos, o los posicionamientos mantenidos también repercuten para el dolor lumbar. Y en cuanto a los atletas, sobre todo es, bueno, dolor lumbar, rodillas, tobillos. Todo eso va a depender de la modalidad deportiva que tenga el atleta. Ahora, el que está inmóvil, ¿de qué se queja? Cuando ves a alguien que dice, sí, totalmente sedentario, bueno, inmóvil, el teletrabajo que nos trajo tantos problemas con el COVID. El trabajo, sobre todo, el dolor de columna cervical, uh-huh. Por los posicionamientos mantenidos, la mala posición de las computadoras o los teléfonos. Entonces, el momento de tomar el teléfono o la tablet, la posición de la columna, la posición de las manos, entonces me va a traer problemas de columna lumbar, cervical y a nivel de las muñecas, el túnel carpiano. Túnel carpiano, imagínate, eso también es tan terrible. Y esto de cargar baldes también ha traído muchísimos problemas en la mano, ¿verdad? Claro que sí. Oye, entonces, tenemos, ¿qué tenemos? Entonces usted diría que el esqueleto, vamos a hablar específicamente de sus pacientes en el hospital o en Uricar, ¿cómo es el esqueleto del zuliano? Bueno, ¿cuál es el problema del zuliano? Es la alimentación, porque es que todo viene unido, la alimentación. Nosotros vemos al zuliano que es con un abdomen globuloso, ponémosle como ejemplo como el de la embarazada, ese es el hombre. Barriguita. La barriguita. Entonces, uh-huh. Cuando la barriguita crece, lo que es la línea de gravedad se desplaza, ¿ok? En vez de estar rectita dentro de la columna, ¿ok? Se desplaza hacia adelante porque, bueno, así que tenemos el equilibrio. Cuerpo de embarazada. Pues. Se desplaza, uh-huh. Y entonces ¿qué hace la columna lumbar? Sobre todo hacer una hiperlordosis, y eso entonces me va a traer consecuencias como dolor, dismetría entre los miembros inferiores, y entonces eso me puede conllevar, en caso de los niños, una escoliosis. En el caso del adulto, un dolor
a nivel de columna lumbar. Bueno, por eso es que hay que mantener el peso, maravilloso. Ahora, una persona que pudiese usted decir, bueno, no, esa persona está normal, pero hay dolor y no sabemos descubrir. ¿Cuál es el primer examen que puede hacer un médico fisiatra, un algólogo, para conocer ese dolor que esta persona se queja en diferentes miembros, en caderas o hasta incluso en los pies? Okay. Bueno, lo primero que todo tenemos que hacer es un examen clínico y un buen interrogatorio. Nosotros guiamos con un buen interrogatorio y la manifestación del paciente de cómo es el tipo de dolor que presenta. Ya nosotros nos orienta si el dolor es de articulaciones, si es de ligamento, de músculo, por el tipo de dolor que nos manifiesta, o si es un dolor neuropático, o pudiera ser que es un dolor muy parecido al neuropático, que es calambre, hormigueo, corrientazo, al dolor que produce la parte vascular. Entonces ahí es en donde se nos presenta a nosotros como médicos el dilema de qué puede ser. ¿Puede quizás un colesterol alto causar hormigueo en los pies? Es por eso que el examen debe ser exhaustivo. El colesterol alto como tal no, sino la arteriosclerosis que me puede estar trayendo obstrucción a nivel de las arterias. Entonces allí sí me va a presentar el dolor a nivel, sobre todo en miembros inferiores y en hombres. Y retomamos lo que habla usted de la alimentación, que es básica para que pues iniciar un estudio de análisis. Muchas personas piensan que solamente las personas mayores de edad o adultos mayores tienen problemas de dolor. ¿Cómo puedo yo, con una madre de familia que está viendo que el niño no está equilibrado, que pone un hombro más arriba que el otro, que está viendo que está trabajando mucho frente a la computadora por tareas o por juego? ¿Qué debe identificar una madre cuando ve a un niño que no está derechito? Que no está derechito, bueno, lo ideal es que sea examinado por un médico especialista. Eso sería el ideal. Lo más recomendable en caso de la mamá es sacar al niño del cuarto y ponerlo a hacer actividad física, ya sea caminar. La natación es muy buena. Sí, maravillosa. La natación alinea todas las articulaciones y los músculos, involucra todo. Eso es lo que, si ve que persiste el problema, entonces ahí recurre a un médico especialista, para que entonces de esa forma nosotros evaluamos y mandamos a hacer una serie de exámenes complementarios para poder hacer un diagnóstico certero. A partir de ahí es que entonces nosotros colocamos el tratamiento. Sí, y se está viendo, y lo han reportado por aquí por preguntas que hacen a través de las redes sociales, que también están viendo que el adolescente también está teniendo una jipa, una joroba, sus cervicales, su cabeza va hacia adelante. También tiene que ver con ese famoso morral, no solamente el teletrabajo, sino el morral. El morral y el morral mal puesto, porque entonces no es el morral que se colocan las dos cuerditas alrededor del hombro, sino que se lo dejan en un lado. Como las damas con una cartera muy pesada. Con las damas la cartera muy pesada, pero considero más que el morral el celular. Sí. El celular es lo que ahora modificando mucho lo que es la postura. Otro que modifica la postura y no tomamos en cuenta son las mordidas. La mordida cuando hay bucal, sí. Cuando hay mordidas cruzadas, eso me altera toda la alineación de tanto de la articulación temporomandibular como columna cervical. Increíble. Y toda la columna con desbalance a nivel de caderas y miembros inferiores. Y no sabes por qué te duele la cabeza y no sabes por qué duermes mal. Increíble. El dormir, doctora. Muchas personas dicen, por supuesto, no es una cuña de un colchón, pero muchas personas duermen mal y sienten dolor en la baja espalda por mal dormir. ¿Qué investigan ustedes con una persona que llega con esta declaración? Bueno, tenemos que primero preguntar, en las condiciones que está el colchón, el tipo de almohada que utiliza. Ajá. ¿Qué tipo de almohada es conveniente? La conveniente es una almohada que no sea muy alta. Pues tenemos que tener nivelado tanto como la columna cervical con la columna de cadera. Si vamos a dormir de lado, colocarnos una almohadita entre las piernas para que nivele las caderas.
Y lo recomendable es dormir en posición fetal. Esa es la recomendación. También había visto que también es recomendable posición fetal, pero un lado específico es mejor que el otro, ¿eso es cierto? Bueno, se recomienda más del lado derecho, porque al lado izquierdo tenemos el estómago, ¿ok? Entonces lo aplasta. Lo aplasta. Muy bien. Otra pregunta que también nos tenían sobre este caso de sus estudios en subespecialidad en fisiología del entrenamiento. Específicamente es un año de olimpiadas y hay muchos jóvenes que están ya entrenando porque están entusiasmados, como les digo, lo de la fiebre del pádel y este tipo de deportes que también llenan mucho a nuestros jóvenes, como el fútbol. ¿Qué significa fisiología del entrenamiento? Bueno. Muchos entrenadores tienen unos estilos particulares de entrenamiento, parece que no estudian, no se ponen al día y tienen entrenamientos bárbaros, como por ejemplo estos del CrossFit, que tienen unos entrenamientos que no van de acuerdo a la tipología ni la edad de la persona que está pagando ese entrenamiento en un gimnasio. Sí, porque lamentablemente aquí es una cuestión de como de moda, ¿no? Bueno, cuando nosotros hablamos de fisiólogos del entrenamiento, es para hacer un examen exhaustivo a un prospecto de atleta. Correcto. ¿Okay? Ahí se van a ver las métricas articulares. Tenemos que hacer exámenes de biopsia muscular, porque dependiendo del tipo de fibra que tenga el músculo, puede ser orientado más hacia un deporte que sea aeróbico, como el atletismo, porque el músculo tiene más capacidad de oxigenación, ¿ok? Responde más rápido, se mantiene en tiempo, mientras que las fibras que son anaeróbicas son más para el tipo de deporte donde hay más fuerza. O sea que pueden... y menos tiempo, pues, en la propulsión. Anaeróbico. Por eso es que es importante quizás el muchacho se siente frustrado porque no funciona muy bien, por ejemplo, con las carreras o quizás con el tenis o quizás con la natación, y es porque quizás morfológicamente no está idóneo. No está diseñado para ese tipo de... Claro, la constancia consigue muchas victorias, pero es ideal que, por ejemplo, supiera, oye, a ti te va a ir mejor con esto porque tu condición física, tu musculatura, tu esqueleto está perfecto para tal deporte o X deporte, ¿no? Claro, y tenemos que ver si no tiene problemas de rodillas, si no tiene problemas en los pies, si el pie es plano. Pues hay muchas cosas que tenemos que evaluar para nosotros decidir. Tú puedes ir hasta... O puedes seguir en este deporte. En este deporte, a todas estas, no solamente es la condición física del atleta, tenemos que ver son las actitudes, la parte psicológica. Pues aquí en la parte de fisiología del entrenamiento, cuando yo me formé, no solamente estaba como un médico, habían entrenadores, psicólogos. Qué bueno. Todo lo que es un equipo. Porque muchos entrenadores que a veces son persistentes cuando ven a un muchacho que no está dando la talla, pero resulta que está haciendo lo mejor que puede y de pronto tiene algún asunto en los pies o su formación esquelética no está correcta y le están haciendo quizás un daño, ¿no? Al forzarlo a hacer algo que no tiene el 100%. Y lo que dice la parte psicológica, la frustración, sí. Los padres también tienen mucho que ver con ese entusiasmo que le ponen a un atleta. En cuanto a terapia del dolor, es adecuado siempre asistir a su consulta y no pasar por alto una molestia, un dolor cervical, de espalda, de brazo, de extremidades. El dolor, como dolor en sí, es importante tratarlo. Pues el dolor, no tenemos que decir, no, eso se pasa, vamos a colocarte algún medicamento. Yo vi que si te froto con algo mentolado y te pongo hielo y agua y ya. Puede ser que si es un dolor agudo y que luego pasa, no hay problema, pero pues ya cuando se cronifica el dolor, que es decir, que pasa más de una semana, 2 semanas y persiste el dolor y ya lo que es el estímulo doloroso ya no existe, sino que perdura el dolor sin haber un estímulo que te esté causando daño, ahí sí se presenta el problema. Y ahí es importante la medicación
Y va a depender de, nosotros llevamos por la escala del dolor, que es una escalerita, que vamos empezando con lo que es medicamentos, vamos a decir que suaves, pero importantes, como son los analgésicos antiinflamatorios, y luego a medida como vaya reaccionando el paciente, nosotros vamos anexando otros tipos de medicamentos y retirando otros. ¿Ok? Es decir, que lo ideal es que sea llevado, porque es importante bajo vigilancia, ¿no? Sí, tratar el dolor crónico, porque el dolor hace mutaciones a nivel del sistema nervioso central. Okay, las mutaciones se hacen irreversibles y va a llegar un momento que nosotros, por mucho querer tratar al paciente para el dolor, se nos hace difícil, porque son dolores que llevan por años, y entonces y hay que hablar con el paciente, pues no, posiblemente no vamos a llegar a un 100%, pero sí a una mejoría de la calidad de vida, ¿ok? Porque se presentan esas mutaciones a nivel del sistema nervioso central. Entonces es importante el buen tratamiento del dolor. Una de las consignas de nosotros es que el dolor no se debe tratar un SOS. Es decir, tengo dolor, me tomo la pastillita flash y ya se me quitó y no me lo tomo más, sino que te tomas el medicamento cuando tengas dolor. No, nosotros tenemos que llevar lo que es la ventana analgésica, ¿ok? En donde damos la oportunidad del medicamento a que haga la analgesia, y cuando esté bajando, volver a tomar el medicamento para mantenernos en los niveles de analgesia. Claro, y cada paciente es diferente, y eso que habla usted también, los miedos son importantes. Cuando ya una persona, un adulto mayor, se cae y tiene ese problema con la cadera, y después volver a iniciar una terapia para iniciar la caminata, siempre hay el temor, siempre hay el miedo. Pero por eso es que es importante visitar a los médicos especializados para esta movilidad. Como les digo, es un año que queremos que nos movamos más por nuestro bien, que alimentemos mejor. Y la doctora puede atenderlos perfectamente. La doctora Leida Camacho Bermúdez, con quien hablamos en este momento. Doctora, ¿dónde pueden asistir para más información? Bueno, nosotros estamos ubicados en Urficar, queda por el Centro Comercial Las Tejas, sector Paraíso, frente al edificio Mi Encanto. Sí, nosotros estamos abocados en este momento, sobre todo, a la movilidad del adulto mayor. De hecho, nuestros pacientes, además de hacer este tratamiento de rehabilitación por alguna dolencia en específico, los viernes tenemos una actividad que lo llamamos los circuitos, que son circuitos para movilizar todas las articulaciones. Maravilloso. No solamente movilizamos las articulaciones con actividades acordes a la edad del paciente y el deterioro que pudiera tener el paciente, sino que como se integran personas de las mismas edades, se hace como un grupo muy bonito. Incluso yo pienso que los cuidadores también deberían estar ahí, ¿verdad? Para ver el avance de su adulto mayor. Sí, señor. Qué bien. Y que aprendan a tratar a pacientes. Muy bien. A su paciente, pues en su casa. Sí, sí. La idea de cuando nosotros hacemos el tratamiento de rehabilitación, que el cuidador esté viendo lo que nosotros hacemos, sí, porque no solamente es el momento de hacer la rehabilitación en el momento de la terapia, sino que ese ejercicio tiene que ser repetido en el hogar. Claro, claro, me parece fantástica esta actividad, entonces los viernes con los circuitos. Entonces está en Urficar y el GCI como fisiatra, ¿usted está también en el hospital? Estamos como fisiatra en GCI, que es Gestión de Salud Integral, que queda por Santa María. Tenemos una pequeña unidad y también vemos consulta y la parte de electromiografía, que lo hago tanto en GCI como en Urficar. Muy bien. Es un estudio diagnóstico. A partir de ahí es que nosotros vamos a ver si el problema es radicular, si el problema es de una lesión del nervio, y dependiendo de lo que arroje el estudio, vamos a colocar el tratamiento. Muy bien. Bueno, quedamos pendientes con la doctora Leida Camacho Bermúdez, porque tendremos la semana entrante dolor en miembros inferiores, si es un origen vascular o neuropático, para ozonoterapia. O solamente para eso la vamos a tener la semana entrante, para darle continuidad a este año de la movilidad. Gracias, doctora Leida Camacho. Pueden seguirla como @dra.leida.mc o @urficar. Gracias, doctora. Gracias, Goya, por esta invitación. Gracias.